Aquí tengo una chuleta de la hermana Verónica. No sé si os acordáis que el domingo pasado, cuando ella presentó, empezó con unas palabras, unos pensamientos, unas reflexiones propias suyas. Y a mí me sorprendió mucho porque me gustó. Su letra no la entiendo mucho, pero decía: no mires tu vida solo por lo que te falta o por el problema que tienes en estos momentos. Observa todo lo que has vencido, todo lo que has aprendido en tus procesos y todas las veces que el Señor ha estado a tu lado cuando te sentías solo en la lucha y Él te apoyaba. El Señor ha sido tu refugio en días difíciles. Ha cuidado de ti en momentos que ni siquiera notaste y que te ha sostenido tu corazón cuando por dentro estaba roto. Y aunque todavía hay cosas que deseas ver cambiar, Él quiere que sepas que no estás desamparado. Sigue creyendo. Hay procesos que duelen, pero también preparan. Hay esperas que cansan, pero también fortalecen. Y hay promesas que parecen llegar tarde, pero no. Llegan justo cuando tu corazón está listo para recibirlas. A mí me sorprendió gratamente cuando lo escuché, porque precisamente yo tenía el tema preparado sobre eso, sobre lo que ella dice, ¿no? Y le pedí, yo digo, déjame el papelito que el domingo lo recordaremos otra vez. Bien, pues el tema de hoy me gusta a mí cuando hago algún ejercicio de estos, ponerle un título, y le he puesto la confianza de Dios, la confianza en Dios puesta a prueba. El tema pues es la dificultad que tenemos para entender la forma de obrar de Dios, como hemos cantado, ¿no? Que Él obra de manera que no logramos entender. Y también con un propósito, cuando hacemos un estudio, una reflexión o un sermón o como se llame, para mí no es sermón, yo hago unas reflexiones, ¿no? Siempre lo hacemos con un propósito, que es reconocer y recordar que Dios siempre ha estado presente en los momentos de dificultad, que no siempre lo reconocemos, no siempre nos recordamos este tema, que Dios siempre está presente en los días difíciles, siempre, aunque nos parezca lo contrario. Y también entender que el Señor aprovecha todo esto, lo bueno y lo malo, lo aprovecha para su honra y para su gloria. Como ha leído el hermano Tino, que decía a sus discípulos: esto que le ha pasado a Lázaro es para la honra y gloria de Dios, ¿no? Bueno, también reconocer o recordar o reafirmar que las dificultades que se nos presentan nos hacen fuertes y nos ayudan a crecer. Bueno, ese tema el hermano Jesús ya lo tocó hace 2 domingos también. El mismo pasaje, la misma familia, y por lo que sea el Señor ha querido, sí, que volvamos al mismo pasaje. Cuando el pastor presentó el cuadro de él para ocupar su sitio y todo, lo hizo con mucha antelación. Y yo este tema ya lo tenía preparado también, porque, no sé, a veces no sé si es mejor o peor, porque
lo preparas con tiempo y después vas reflexionando y vas cambiando el tema, vas quitando, vas poniendo, y yo lo tengo lleno de tachones de cosas que he cambiado, cosas que he quitado, pero lo que hemos leído en el capítulo 11 de Juan, que todo el capítulo está dedicado a esta experiencia de esta familia, de Marta, de María y de Lázaro, en esta mala experiencia que tuvieron, todo el capítulo está dedicado a ello. Hemos leído hasta el versículo 12, pero la historia continúa, que yo supongo que nadie de aquí la ignora. La historia de la resurrección de Lázaro. ¿Todos la conocéis? Bueno, pues lo que pasa aquí en Betania, otra vez volvemos a Betania. Betania, una aldea, un pueblo pequeño, muy cerca de Jerusalén, como de aquí a Alcudia, más o menos, ¿no? Y ahí el Señor encontraba refugio, encontraba paz, se encontraba gusto en casa de Marta, de María y de Lázaro. Y el Señor iba allí varias veces. Y Juan tiene mucho interés en decir que Jesús amaba a los tres. Él cuenta la historia, pero tiene mucho interés en dejar claro que el Señor Jesús amaba a los tres hermanos. Lázaro, supongo sería el cabeza de familia o algo, se encontraba enfermo. Y aquí tenemos ya, como siempre ocurre, tarde o temprano, la paz de un hogar, la paz de una familia se trunca. Algo ocurre que viene la aflicción, que viene la angustia, que viene, en este caso es una enfermedad. Una enfermedad de Lázaro que parece ser que iba más, y al ver que no iba mejor, buscaron solución. Quizá ya habían buscado solución con los médicos, pero Lázaro no mejoraba, y las hermanas se preocuparon más y buscaron al Señor. A veces nosotros nos encontramos en situaciones similares, buscamos lo que buenamente podemos, o el médico, lo que sea, ya no hablando de enfermedades, sino de otros problemas, que después hablaremos de ellos, que no necesariamente son catástrofes. Porque en ese mundo que vivimos, el Señor Jesús ya lo dijo. ¿Qué dijo? En este mundo tendréis aflicción, pero también volveremos a ese versículo. Pero confiad que yo he vencido el mundo. En este mundo tendréis aflicción, y a veces se nos olvida que estamos en un valle de lágrimas. Bueno, pues en esta familia, como siempre decíamos antes, tarde o temprano siempre nos ocurre algo que trunca nuestra paz, que trunca la buena armonía en el hogar o personalmente a uno. La aflicción ha invadido la vida de esas personas. Lázaro estaba enfermo, no, gravemente enfermo. Cuando tuvieron al Señor Jesús, cuando mandaron a cabo al Señor Jesús, era porque ya no mejoraba, no veían que iba mejor. A veces un catarro te dura, lo que sea, y a veces va mejor, pero con Lázaro parecía que iba peor, y buscaron al Señor Jesús. La vida, como siempre, ha mostrado su cara fea.
¿Y cuál es la cara fea de esa vida? Pueden ser enfermedades, puede ser catástrofe, puede ser un divorcio, puede ser un mal hijo, puede ser una relación rota, puede ser 1000 cosas. La última que yo tuve, no la cuento porque os vais a reír, pero si me da tiempo la diré. Una angustia, no sé por qué, pero por cualquier tontería nos angustiamos. Por cualquier bobada que para mí no es bobada. Es algo que es bobada cuando ya lo ha solucionado. Pero cualquier tontería nos apaga el espíritu, nos apaga cualquier bobada. Una mala conversación con una vecina, un hijo o un nieto que se ha peleado con otro, o sea, te vas abajo. Y hoy quiero yo que pensemos en estas cosas tontas, que no son tontas, pero que son asiduas y que nos pasan muy a menudo. Tonterías esas, tonterías, son cosas importantes. Y yo os diré por qué son importantes. Porque Satanás las usa a su favor. Nos dice un versículo: todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Bueno, pues Satanás también todas las cosas las ayuda para mal. Mete la gamba, que como solemos decir. Meter la gamba, ¿sabes lo que es? Meter la pata. Bueno, sigamos adelante. Me recuerda esto en este caso la enfermedad, pero puede ser cualquier otra aflicción que nos haya ocurrido o que nos esté ocurriendo, que siempre llega cuando menos uno lo espera. Y yo recuerdo también del domingo pasado cómo empezó Luis de Las, cómo empezó el culto. ¿Cómo empezó? ¿Os acordáis? La predicación con un video cortito, con un barco hermoso, pero que las aguas de la tempestad, cómo lo movían, que se hunde, que se hunde, que se hunde. Y él lo puso de ejemplo porque a veces pasamos por situaciones así. Un barco hermoso, poderoso, valioso, que las aguas, la tempestad lo mueven. Y a veces nos mueven hacia lo que se va a hundir, pero se acabó el video y no subió. Duró un minutito o dos, pero si hubiera durado media hora no se hubiera hundido. Y nos da a entender cómo a veces las pasamos mal, pero que el Señor Todopoderoso, el Señor de los mares y de los vientos, nos sostiene. Sigamos adelante. Entonces llega el momento de buscar una solución. Hay que buscar una solución cuando estamos en angustia, cuando estamos afligidos. Perdón. Se me seca la boca. En el versículo 3 leemos: enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Uno llega confiadamente al Señor con la seguridad de ser amigo íntimo de Él, de ser como hermanos, porque tenía una amistad muy fuerte. Y uno llega allí, además, habiendo vivido ya varias experiencias con el Señor que le conocen. Y uno puede estar seguro de cómo va a reaccionar Dios en nuestras dificultades, en las cosas que nos atormentan o las cosas que nos inquietan. Uno ya piensa cómo va a reaccionar Dios.
y siempre nos equivocamos. Nunca lo aceptamos. Y ellos llegaron allí confiadamente, ni siquiera le piden que acuda rápidamente, simplemente le informan del estado de Lázaro y ellos ya dan por sentado que seguro que si le dicen que está enfermo, gravemente enfermo, ya dan por sentado lo que va a hacer. Dejarse lo que está haciendo y ir. Y aquí tenemos la sorpresa que nos llevamos continuamente por las cosas del Señor. Cosas Él hará que no podremos entender, era por hipocresía que hemos cantado, ¿no? Que no lo podemos entender porque nunca lo hace como yo pienso que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos y están tan lejos uno del otro como está la tierra del cielo, ¿no? Bueno, pues simplemente le comunican que está enfermo, que está gravemente enfermo. Y como siempre suele ocurrir, nunca ocurre como nosotros pensamos que va a ocurrir. Claro, como no ocurre como yo pienso, como yo creo que el Señor va a orar, pues me deja confundido, me deja sin saber cómo reaccionar. Y entonces cuando nuestro ánimo se desvanece, es cuando uno se queda perplejo, porque yo esperaba que el Señor corriera a socorrer a Lázaro y ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que vale, pero Él continúa haciendo sus labores o sus asuntos, que si leemos en el final del capítulo anterior, Él estaba en Betábara, conocida también como la Betania de la otra parte del Jordán. Él, en Jerusalén, quisieron apedrearle porque dicen que blasfemaba porque se hizo igual que Dios, ¿no? Y querían apedrearle. Y entonces él se largó con sus discípulos a la otra parte del Jordán, por la zona que él fue bautizado por Juan el Bautista. Él estaba allí. Le localizaron allí, le dieron la noticia y claro, en el versículo 4 el Señor da una respuesta un poco difícil de entender. Oyéndolo, el Señor Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Él da al mensajero, o a los mensajeros les da esta respuesta: oye, que Lázaro, el que tú quieres, tú amas, tu amigo, está enfermo, está muy enfermo. Y dice: tranquilo, que esta enfermedad no es sino para la gloria de Dios. Bueno, como una enfermedad, como una angustia, como un conflicto puede ser para la gloria de Dios. Pues el Señor lo tenía claro. Esa enfermedad era para la gloria de Dios. Pero claro, Marta y María eso no lo sabían, ni los mensajeros tampoco. Pero Él tiene conocimiento de lo que está pasando. No se sorprende. Él sabe lo que está pasando. Y además tiene un propósito ya definido acerca de esta enfermedad y cómo solucionarlo. Tiene un propósito ya definido. Bueno, pues Él tendría que tardar 2 días si se hubiera ido enseguida. Pero se quedó 2 días más, por lo que tardó 4 días. Bueno, entonces, ¿y qué pretendía el Señor Jesús esperando 2 días más, sabiendo que está enfermo? Bueno, pues el Señor Jesús lo que quería
El propósito que él tenía era eso, tardar 4 días. Y tardar 4 días, ¿por qué? Si no le conociéramos, diríamos que poco le afectó la enfermedad de Lázaro. No solamente no acude, sino que extrañamente espera 2 días más. Bueno, él espera 2 días más y finalmente la cosa empeora en esa familia y viene el desenlace fatal, que Lázaro muere. Muere. Ya no hay remedio, diríamos nosotros. Ya solemos decir con resignación, ya no hay remedio. Lázaro ya ha muerto. Pero lo que yo no sabía, que me he enterado estudiando el tema, es que en la tradición judía el alma abandona el cuerpo al tercer día. En la tradición de los judíos. O sea que el alma hasta el tercer día no abandona el cuerpo de un fallecido. El Señor llegó allí al 4.º día. O sea que Lázaro estaba muerto y bien muerto. Él llegó al 4.º día. O sea que lo hizo con un propósito, ¿no? Dice, ahora se van a enterar del poder que yo tengo, ¿no? Y mucha gente creyó en la resurrección de Lázaro porque el Señor se glorificó a sí mismo y a su Padre, ¿no? Ya no hay remedio, solemos decir nosotros. ¿Cuántos nosotros hemos pasado por esas experiencias? Y ya no me refiero a cosas gordas y catástrofes, ¿no? Cosas en que uno se hunde por lo que sea, ¿no? Y pasamos por esa experiencia que nos hundimos. El Señor nos ha hablado, nos ha asistido, nos ha sostenido en muchas ocasiones y ahora también. Y ahora que estoy pasando por este trago, ahora resulta que te estoy esperando y no vienes. Eso lo hemos pensado seguro. ¿A que sí? Le hemos pensado más de una vez. Señor, tan ocupado estás bueno, pues ahí llega el momento de la prueba. El momento de la prueba ha llegado. ¿Por qué, Señor, has permitido que me ocurra esto a mí? Si tan cerca estás, si tantas veces me has ayudado, si tantas veces me has asistido, ¿por qué no has venido en mi auxilio? Y es porque nosotros pensamos en cuál es la solución y cómo tiene que ser la solución y cuándo. Tratamos de saberlo todo. Qué solución hay que dar, cuándo hay que darla y cómo hay que darla. Y el Señor, como ya lo hemos dicho, tiene sus planes, sus propósitos y sus ideas para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras circunstancias. ¿Cuánto tiempo me va a durar esto a mí, esta situación? ¿Será irreversible? ¿Será para siempre? Como nos dice la Escritura, cuando estamos en una situación así, vamos a necesitar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6. No dice que nos va a quitar el problema de encima, nos dice que nos va a ayudar a resistir. A veces se nos pasa desapercibido esto. Nos ayuda a resistir. No dice te voy a quitar el problema del medio, fuera problema. No. Te da la fuerza necesaria para resistir. Nos da. Hay distintas maneras de reaccionar cuando estamos en un conflicto de estos, ¿no? Por ejemplo, Marta dice que salió a recibirle. Sin embargo, María se quedó en casa, ¿no? En esta ocasión se cambiaron los papeles. En otra ocasión es María la que sale
y Marta la que se queda. Bueno, hay otro pasaje que también conocéis de Noemí y Ruth, en el mismo problema que se quedaron viudas los tres. Orfa besó a Noemí y se volvió a su casa, pero Ruth se quedó con su suegra y la acompañó ya el resto de su vida, ¿no? O sea, cada uno reacciona de una manera, ¿no? Lo importante es que cuando reaccionemos, que tomemos una decisión, tomemos la decisión adecuada. Marta y María tomaron la adecuada, acudieron al Señor Jesús, aunque no entendieron el por qué tardó en llegar, pero ellas acudieron avisando al Jesús. Hay que hacerlo en momentos así, hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con calma y nunca reaccionar precipitadamente. ¿Por qué? Porque una mente angustiada, una mente dolorida, una persona baja de moral, normalmente no actúa con claridad. Todos los días del afligido son difíciles. Proverbios 15. Todos los días del afligido son difíciles, pero el corazón contento tiene un banquete continuo. O sea que cuando uno está afligido, el día es difícil. Hay otro más conocido que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Cuando uno está afligido, cuando uno está triste, cuando uno está pasando por un mal momento, te hundes. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando llega ese momento? Que llegará seguro si no ha llegado, porque eso es pan de cada día. El tener un problema, el tener algo el problema es que no debería pillarnos desprevenidos. Pedro hace una exhortación también un poco difícil de entender, humanamente hablando, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro ahí se está refiriendo a las primeras persecuciones que sufrieron los creyentes en tiempos de Nerón, por el año 60 y pico, que perseguían a los creyentes. Y Pedro da esa... No os extrañéis si el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero una cosa es predicar y la otra dar trigo. No os extrañéis, queriendo decir es que en el mundo que estamos, en el tema que estamos, que no os venga sin esperarlo, porque tal como está el tema, pues es normal sufrir aflicciones de cualquier tipo, porque el pecado reina en este mundo y nosotros estamos en ese mundo y nos afecta. El motivo de las aflicciones puede ser de cualquier manera y en el momento menos pensado. Como decíamos antes, cualquier tontería, yo digo tontería por decir que es una cosa, parece más leve, pero no es una tontería cualquier cosa que nos afecte y que nos aflija. Y el sufrimiento se nos cuela sin llamado timbre. Por cualquier puerta, por cualquier ventana se nos cuelga el sufrimiento
porque estamos en un valle de lágrimas. Vivimos aquí. El Señor Jesús orando por la Iglesia y por cada uno de nosotros en el capítulo 17 de Juan, ¿qué dijo? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que en el mundo hay mal, por todas partes. Y esas son las trampas que hablábamos antes, que usa Satanás para molestarnos, para quitarnos el gozo, o sea, que la aflicción es propia del mundo en que vivimos. Unas veces nos llega porque estamos en el mundo, ¿sí? Y no podemos escapar. Otras veces son consecuencia de nuestros propios comportamientos. Y otras veces ni una cosa ni la otra. Incomprensiblemente, de repente, nos vemos inmersos en una situación angustiosa que nos puede hundir en un estado de ánimo lamentable. No necesitamos grandes tragedias que a veces nos ocurren para llegar a tener un ánimo afligido. Cualquier tontería nos puede hundir. Por ejemplo, Sara estaba afligida por el comportamiento de Agar. Sabéis la historia, ¿no? Agar la martirizaba y Sara estaba afligida, porque Agar ya le había dado familia a su marido y ella no. Bueno, estaba afligida. Abraham fue probado por Dios demandándole el sacrificio de Isaac, de su hijo. Es que en ocasiones el Señor pide cada cosa que no veas. Ana, la que encontramos en Samuel, Ana estaba afligida porque era estéril. Y en aquellos tiempos una mujer que no tenía hijos, para ello era una carga muy pesada el no tener hijos. Pues estaba afligida por eso. Había una viuda, la viuda de Sarepta, que tenía un hijo que estaba tan afligida que ya estaba decidida a morir de hambre ella y su hijo, porque ya no le quedaba nada ya, un poquito de aceite, y estaba afligida por eso. O sea que hay multitud de motivos para estar afligidos. Y José, el pobre, tuvo que sufrir el odio de sus hermanos, la calumnia de la mujer de Potifar, la prisión en la cárcel, lo que tuvo que sufrir José. Y Jacob, cuando era joven, estaba afligido porque temía que su hermano Saúl le matara, porque Saúl le había prometido matarlo porque le robó la primogenitura. Estaba afligido también. La que decíamos antes, Noemí y Ruth también estaban afligidas porque eran viudas. Y una mujer viuda en aquel entonces pues era un desastre, ¿no? Pablo, al parecer, también tuvo una enfermedad que quería que el Señor le remediase esa enfermedad, pero que el Señor, ¿qué le dijo? Pablo, bástate mi gracia. No se la quitó. Pablo tuvo que basarse con la gracia del Señor, ¿no? Bueno, un calvario, como decimos vulgarmente. Los motivos de aflicción en la Biblia se les da bastante importancia. Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero
de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34. Lo que decíamos antes, en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el Señor Jesús el que habla. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Después el Señor Jesús también les dice: acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ya que avisados estamos de que la aflicción está ahí. Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Otra vez la palabra esta, resistir. El Señor nos ayuda a resistir, no nos lo quita, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y aquí hay una clave de lo que decíamos antes. El Señor Jesús en cierta ocasión le dijo a Pedro: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero, otra vez el pero, yo he rogado para que tu fe no falte. Se lo dijo Pedro: Pedro, lo que decíamos, que Satanás aprovechará cualquier ocasión, pero con permiso del Señor. Satanás os ha pedido para zarandearos. Y el Señor, como de todo saca provecho para bien, pues lo permite. Pero tranquilo, que yo estoy en. Que nos pille de sorpresa es un agravante. Un agravante añadido a la situación, pues porque nos deja perplejos, nos deja sin capacidad de reacción, como decía de las, nos deja paralizados. Hará tambalear también nuestra firmeza con un montón de dudas y preguntas, y por qué. Y ahí a veces no recibimos respuestas porque la pregunta que le hacemos al Señor no es la adecuada. O sea, queremos respuestas, pero le preguntamos con una pregunta que no es la adecuada. De ahí que la palabra nos diga continuamente que velemos en oración, que seamos vigilantes. Pedro también lo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. En cierta ocasión meditamos sobre ese versículo y yo decía: él va buscando pero no lo encuentra. Él va buscando, pero a los que somos del Señor no los encuentra. Por lo menos para devorarlos. Para molestarnos, sí, pero no nos devorará porque estamos a la mano del Señor. Somos su ojo derecho. Bien, pues hemos hablado de todo lo malo, todo. Y es que siempre miramos lo negativo sin ver lo positivo. Cuando estamos afligidos, solo miramos el problema, solo miramos lo que necesito y no vemos lo positivo, lo que tenemos. Es el momento de recordar que Dios me ama, a ti, que Dios me ama, pero miramos el problema que tenemos. Hay que recordar
lo que dice la palabra más adelante, que dice, el Señor está ahí fuera, está ahí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Cercanos a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero cuando estamos contritos de espíritu, cuando estamos afligidos, no vemos lo positivo. Debemos reconocer también que le importamos mucho. Las palabras finales de... ¿Cómo se llama el programa evangélico de los domingos? Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias, la presentadora siempre acaba. Tú le importas mucho a Dios. Tú le importas mucho. Bueno, entonces nos dice en el 33 y en el 35 la prueba de Jesús es sincero y que Él se conmueve. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se estremeció. Esa palabra es muy fuerte, estremecerse. Cuando hubo que alegrarse con ellos, se alegró. Y cuando hubo que llorar con ellos, lloró. Y como nos recordaba el hermano Jesús, Jesús no lloró por Lázaro, por la muerte de Lázaro. Lloró porque al ver cómo lloraban los amigos y los familiares y todo, se conmovió en espíritu. Él sabía que iba a resucitar. Él lo tenía claro. Él sabía que esa muerte era para la gloria de Dios. O sea, él no lloró por Lázaro, lloró porque se identificó con el dolor de sus amigos. Bien, voy a acabar porque si no, os haré un poquito demasiado largo y os voy a hablar de esa experiencia que no quería contarla, pero lo voy a contar. De esas tonterías que nos ocurren. Pues a mí la semana pasada, el viernes por la tarde, me dice mi esposa: Alfredo, sube a la terraza que yo escucho agua. ¿Cómo que escuchas agua? Yo, como soy medio sordo, sí, sube arriba. Bueno, yo, vale, subo arriba y ahí tenía una cañería echando agua, la terraza inundada. ¿Veis? ¿Esto qué? Yo creía que se había desenroscado. Yo la podía enroscar todo, y puse teflón y más teflón y nada. Y probando, intentando solucionarlo yo, se hizo de noche, ya sí, de noche. Llamo a mi nieto: oye, tú en tus estudios y en tus prácticas no hacías algo de fontanería. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué pasa? Y yo digo, pues que la terraza se está inundando. Bueno, no se inunda porque yo corto el agua, pero me quedo sin agua. Viernes ya anocheciendo. Dice, yo eso lo hice en una práctica, lo hice, pero no sé si me acuerdo bien. Digo, bueno, pues mira a ver, porque yo no... Bueno, total, que se hizo de noche y yo digo, no hace falta que vengas ya, porque ya de noche yo corto el agua, pero ni agua en el baño, ni agua en la lavadora, ni agua para el calentador, ni agua... Oye, qué importante es lo que tenemos. ¿Qué haces así? Tienes agua. Haces así, agua. Y si haces así, caliente. Pero no lo apreciamos. Y a la vida cristiana nos pasa lo mismo. No apreciamos lo que tenemos en el Señor. Bueno, pues
yo no quiero llamarle milagro porque yo eso de los milagros soy muy respetuoso. Bueno, ¿se puede encontrar un fontanero un viernes por la noche? ¿Os lo creéis eso? Bueno, yo le dije a mi hija, yo digo, ¿tú no conoces a un fontanero que te estuvo haciendo ahí una faena? Y dice, ay, pero ahora, ¿la hora qué es? Digo, ahora es hora buena, que son las 9, estará cenando. Y tú llámale. Bueno, me dijo que no, pero se ve que le mandó un recado y me dice, me manda un WhatsApp y me dice, tranquilo que mañana a las 9 de la mañana se irá. Pero a las 9, aún me da tiempo de ir a almorzar yo. A las 9 o'clock, vino el fontanero con 4 euros arreglado. Yo no lo podía arreglar porque era una pieza que se había roto, había que cambiar la nueva, y como le explicaron lo que era un bypass, Y como le explicaron lo que era, pues el hombre se ve que vino preparado y no tardó ni 20 minutos arreglado. Bueno, pues lo decía por eso. Igual que pasa con eso, que con el gas, que con la luz, que con el coche que se te ha acabado la batería y ya te estropea el día. Se te pincha una rueda, día estropeado. Mira, pues si te cae un árbol como me caigo encima, pues cualquier tontería que no apreciamos lo que tenemos, no lo apreciamos. Lo apreciamos cuando nos salta. Y en las cosas del Señor cristiana siempre vemos lo negativo, porque así ya centramos la cabeza, ya la centramos en el problema. Y ya ni puedes estudiar, ni ves la tele, no, ya no. No, porque estoy ofuscado por el problema que tengo. Sin embargo, no miramos a las bendiciones que recibimos del Señor. No lo miramos. No es que no lo miramos, es que no lo aprovechamos ni lo gozamos, porque siempre miramos lo negativo, lo malo que me toca. Y es algo que yo ponía en los propósitos que tenía para esas reflexiones, era eso, mirar más lo positivo que tenemos en el Señor cuando hay problemas. Es normal que miremos al problema, es normal, pero no nos olvidemos que estamos gozando de muchísimas bendiciones a toda hora y que ese problema que yo tuve o cualquier otro, pues en un día o 2 días está solucionado. Entonces perdemos de gozarnos en las bendiciones del Señor. Amén. Aquí lo dejamos. Señor, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra y podemos meditar en ella. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros y tú, Señor, siempre nos ayudas. Haz, Señor, que seamos siervos fieles tuyos y que podamos, Señor, siempre seguirte de cerca. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros y con nuestras familias. En Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.